Cuando salió la película Intensamente uno, recuerdo que en esa oportunidad pude escribir o me inspiró a escribir un artículo donde yo hablaba de la importancia de la película, de verdad que la cargaba de elogios, pero hablaba de la importancia que yo veía en la película, no sé si así lo había hecho el guionista con esa intención, de introducirle a cada emoción una conciencia guía. Y para mí, dentro del mundo que me apasiona, que es el mundo de la fe, esa conciencia guía, pues yo la llamaba la voz de Dios. Así podíamos tener una emoción como la furia, que podía desbordar en cualquier momento en ganas de matar a todo el que tuviese a su alrededor. Y sin embargo, él mismo podía entrar en un análisis, en un autocontrol. En el mundo cristiano católico, sobre todo, asociado a los dones del Espíritu Santo, está el don de la templanza, que va muy relacionado a el dominio de sí mismo. Por eso que esta película me pareció en ese momento muy importante, por lo menos abrir el debate sobre el mundo de las emociones. Es decir, que nosotros los seres humanos tenemos algo distinto a los animales. El animal siente y responde según la emoción que pueda estar sintiendo, instintiva. Se habla de una inteligencia instintiva, pero el ser humano, aunque pueda experimentar la misma emoción, hay algo de fondo, la razón, la inteligencia, la sabiduría, la luz de Dios, para hablar en un lenguaje religioso, que nos permite mirar más allá de esa emoción, es decir, medir causas, pero también las consecuencias que pueden derivar en reaccionar de determinada manera ante una emoción. En Intensamente 2, ya además de las emociones convencionales, las emociones que aparecían en la saga de la primera película, eh, aparecen unas nuevas emociones, pero sobre todo interesante el marco, y aquí empiezo a hacer un poquito de spoiler, si no la han visto, pues recomendaría detener mi explicación y luego de ver la película continuar, porque no es la intención, a mí no me gusta que me hagan spoiler de las películas, pero aprovechando que ya la vi, pues lo comento. A partir de los 13 años, por lo menos así lo marca la película, aparece como una introducción en este personaje llamado Riley, que es la adolescencia. Y en la adolescencia, pues se incorporan nuevas emociones. Una de ellas, la protagonista por una buena parte de la película, es la ansiedad. También tenemos ahí una que ellos definen como la envidia, la vergüenza, y hay una así como pudiéramos llamar como el fastidio, la indiferencia o las ganas de no hacer nada. Todo eso pues se convierte como una gran sopa de emociones que literalmente desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista psíquico, pues no dudo alterarían a cualquier ser humano. Además de eso, vemos cómo siempre hay una emoción guía, así lo ha querido proyectar la película, que la emoción guía, la emoción líder, la emoción ideal es la alegría. Pero la alegría tiene una particularidad y es que pareciera que todo lo quisiera meter en el terreno de la felicidad y quitar todos aquellos elementos que puedan transformar la alegría en tristeza, depresión, rabia, furia, afectar el autoestima. Es ahí donde yo me detengo para quizás hablar a partir de aquí a nosotros los que somos padres. Y lo digo porque a mí me cuesta. Yo tengo un hijo en el momento que hago este video de 7 años. Y ciertamente a veces me doy cuenta como papá que yo trato de que él entienda las cosas, exprese las cosas, obedezca las cosas bajo los lineamientos de mi edad o de mi entender y por ende de mis propias emociones, además envejecidas, porque no es lo mismo la expectativa de vida que pueda tener un niño, que además todo lo que va descubriendo en el mundo es nuevo, a uno que ya viene quizás de ensayo y error y sobre todo de esa emoción que estaba ahí como que voy a salir pronto, pero todavía no, que era la emoción de la nostalgia, muy característico de edades ya avanzadas, donde empiezan a ver la vida en retrospectiva o hacia atrás. Riley se da cuenta, siempre con toda una crisis de situaciones que se van presentando,
que al final todas las emociones sin duda son necesarias. Lo que pasa es que hay que ordenarlas. Y creo que eso también es importante entenderlo desde el punto de vista de cómo también nosotros percibimos a Dios y percibimos la educación que le queremos dar a nuestros hijos. ¿Por qué hablo de Dios primero? Porque Dios también como persona pues tendría toda la libertad siendo Dios de manejar sus propias emociones. Así en textos bíblicos nosotros podemos entender y ver cómo aparece un Dios en algún momento enfurecido, encolerizado. Hay un salmo que dice lento en la cólera, lo cual no quiere decir que Dios no se encolerice nunca, sino que no es su primera reacción, pero la cólera está allí. También podemos hablar de la alegría, la tristeza, una imagen de Jesús cuando va entrando a Jerusalén y hasta llora y dice: Jerusalén, cuántas veces quise arroparte bajo mis brazos como la gallina arropa sus polluelos y tú no quisiste. Y eso es una frase de nostalgia, pero sin embargo pareciera que algo que sí a Dios no le gana es la emoción de la ansiedad. Esa emoción es muy importante tenerla presente, sobre todo hacer conciencia de que la tenemos, porque creo que uno de los grandes errores que se está presentando en nuestros tiempos somos los padres que por ser exacerbadamente sobreprotectores no regañamos a nuestros hijos, no los sancionamos, no les hacemos conductas prohibitivas, no aprendemos a decirles no, aunque podamos dar un sí, a veces el no, y en eso yo estoy muy convencido, el no educa más porque va construyendo límites en mi vida, haciéndome entender que no todo en mi vida es posible cuando yo lo quiero y cuando a mí me da la gana de tenerlo. Hay una ansiedad, sin embargo, interesante, una ansiedad que puede prepararnos para cosas que están próximas a ocurrir y que a las cuales debemos tener como un nivel de atención importante. Por ejemplo, si yo voy pasando por un lugar muy peligroso, centrado por ese sentimiento de adrenalina que puede haber en mí por querer tener todo controlado, hay que tratar de dosificarlo, pero humanamente lo vamos a sentir. Pero hay ansiedades que son muy destructivas, como dice una coaching que aparece mucho por las redes sociales, que ella se llama Marianne, no recuerdo ahorita bien el apellido, no lo voy a pronunciar para pronunciarlo mal, pero ella es española. Y además próximamente creo que anunció una gira hacia justamente América, la Suramérica. Y ella dice que la mayoría de las cosas, y bueno, yo se lo escuché a ella, la mayoría de las cosas que nos preocupan y que nos generan ansiedad son cosas que no han ocurrido o que nunca van a ocurrir. Pero sin embargo eso nos puede aprisionar, nos puede encerrar en una cápsula y no ver más allá de otras posibilidades que se puedan dar. Entonces la ansiedad paraliza, la ansiedad nos limita. ¿Qué aprende la emoción de la alegría en todo esto? Que también lo aprendió en la parte 1, cuando la gran enemiga de ella, la que siempre había que suprimir, echar a un lado era la tristeza, pues aprendió que todas las emociones tienen su espacio, que tenemos derecho a sentirnos tristes, a llorar, tenemos derecho a mirar y a sentir rabia en algún momento, pero la gran virtud humana es, aún teniendo esas emociones, pues saber controlarlas y saber gobernarlas. No permitir que ni sean ni las emociones ni las pasiones las que nos gobiernan. Así que creo que es interesante que los papás puedan ver esta película porque a mí particularmente me hizo pensar que mi hijo puede estar en unos 5, 6 o 7 años próximo a entrar en una etapa muy complicada en su vida que es la adolescencia y ver cómo junto con mi esposa, con una llave, un equipo, no de manera aislada, pues nosotros tendremos que tener la paciencia, la calma, pero sobre todo también la firmeza de acompañarle y aceptar que como ser humano también tiene derecho a equivocarse, a aprender de esos errores y, como decimos en Venezuela, echar para adelante. Así que me pareció una película, insisto, interesante, que no debemos dejar la libre interpretación de los niños. Los niños se quedan a veces solamente con los personajes, con el que se ríe, el loco, como el color, pero nosotros que tenemos la posibilidad, la capacidad de ver un poco más allá, pues justamente creo que la invitación es a hacer conciencia a tiempo de que nuestros hijos merecen necesitan, más que merecer, necesitan acompañamiento, mucha paciencia y sobre todo nosotros no quererlos llevar abruptamente al terreno de nuestra manera de ver la vida, porque ellos no están en esa capacidad y a veces, como decía Jesús, más bien somos nosotros los que estamos invitados a ver la vida con la emocionalidad que ellos la ven, porque al final es una vida llena de novedades y de cosas interesantes.
Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.